sufriendo la embestida de una tormenta. El estruendo de un trueno sacudió las paredes del viejo salón, resonando en la penumbra de la estancia. Un sudor frío me recorrió la espalda al escuchar sus palabras. «Siempre te he envidiado, Marcos», dijo, y cada palabra me golpeaba como un latigazo helado. Y yo fui quien destruyó tu relación con Isabel, a propósito. El mundo a mi alrededor se tambaleó. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones y me ahogaba, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Mi hermano mayor, Raúl, estaba frente a mí. Su rostro, normalmente impasible, estaba desfigurado por una mueca que no pude reconocer. Una mezcla de desesperación, culpa y algo más oscuro. Fuera, la lluvia torrencial golpeaba contra el cristal, haciendo eco de la tormenta que rugía dentro de mí. Recordaba el día en que Isabel se fue. Sus ojos, normalmente tan brillantes, estaban llenos de lágrimas, y su voz temblaba cuando pronunció las palabras que me rompieron el corazón. No puedo seguir así, Marcos. Tu confianza está rota. En ese momento no entendía lo que había pasado, solo sentía cómo la tierra se abría bajo mis pies. Los meses anteriores habían estado llenos de su extraño distanciamiento, miradas frías, frases entrecortadas que no podía interpretar. Lo atribuía al estrés, a su trabajo, a cualquier cosa, con tal de no admitir lo obvio. Nos estábamos alejando. Isabel, mi Isabel, con su risa que sonaba a campanillas y su cabello color castaño, que siempre olía a vainilla y sol. Ella era mi ancla, mi refugio en el mar tempestuoso de la vida. Y ahora, aquí estaba él, Raúl, mi hermano, con quien crecimos en un pequeño apartamento en Barcelona, compartiendo juguetes, secretos, sueños. Él, quien siempre parecía tan fuerte, tan seguro de sí mismo, era mi modelo a seguir. Siempre lo había admirado, su inteligencia, su capacidad para manejarlo todo, y este hombre acababa de confesar que había destruido metódicamente mi felicidad. ¿Qué estás diciendo? Logré balbucear, sintiendo el pulso en las sienes. Mis manos temblaban y apreté los puños, intentando mantenerme en pie. Raúl se dio la vuelta, pasándose una mano por su cabello negro como el azabache, que siempre estaba perfectamente peinado, pero ahora estaba revuelto. Sus hombros temblaban. Yo le enviaba mensajes anónimos, Marcos. Fotos, comprometedoras, inventadas, por supuesto. Yo le decía que salías con otras, que la engañabas. Sé que suena descabellado, pero no podía parar. Se giró, sus ojos, normalmente tan penetrantes, ahora estaban llenos de dolor. Siempre lo conseguiste todo fácilmente, Marcos. Todo lo que yo quería, pero no podía alcanzar. La atención de nuestros padres, los éxitos en los estudios, y luego, Isabel. Ella era tan brillante, tan viva. A tu lado ella resplandecía. Y yo me sentía como una sombra. Sus palabras me caían encima como piedras. Siempre creí que éramos iguales, que cada uno de nosotros tenía su propio camino, sus propios méritos. Nunca me vi a mí mismo consiguiéndolo todo fácilmente. Luchaba, trabajaba, me equivocaba. Isabel. Sí, fue un regalo del destino, pero creí que había ganado su amor con mi sinceridad y devoción. Y ahora, todo eso resultó ser una mentira, construida sobre la envidia de mi propio hermano. ¿Cómo pudiste, Raúl? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A nosotros? Mi voz se quebró, convirtiéndose en un susurro ronco. El dolor era tan agudo que sentía cómo me atravesaba cada célula del cuerpo. No era solo decepción, era una traición al nivel más profundo. Traición de la persona que se suponía que era la más cercana a mí. Raúl se arrodilló, con el rostro oculto entre las manos. No lo sé, Marcos. Era como una obsesión. Cuanto más feliz eras, peor me sentía. Veía tu risa, su sonrisa, y me destrozaba por dentro. Quería que sintieras lo mismo que yo, este vacío. Lo miré, y en mi mente pasaron fragmentos de recuerdos. Raúl siempre había sido un poco distante, siempre manteniendo las distancias, pero lo atribuía a su carácter reservado. No veía detrás de esa máscara la envidia que lo carcomía por dentro. Era un estudiante sobresaliente, siempre el primero en todo,
pero nunca presumía. Yo, por el contrario, era más abierto, emocional. Y nuestros padres, por supuesto, estaban orgullosos de los dos, pero siempre encontraban una razón para destacar mis éxitos, especialmente en los deportes o la música, que a Raúl le resultaban más difíciles. Quizás esto sembró las semillas de esta envidia destructiva. ¿Entiendes lo que has hecho? Alcé la voz, y ésta tembló de ira. No solo destruiste mis relaciones, destruiste mi fe, fe en mí mismo, en las personas, en la familia. Raúl levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados. Lo sé, Marcos, lo sé, y lo siento muchísimo. No te pedí perdón antes porque no podía, tenía miedo de tu reacción, miedo de perderte por completo, pero vivir con esto es insoportable. Su sinceridad, o lo que me pareció sinceridad, no mitigó mi ira, sino que la intensificó. En mi cabeza se arremolinaron todos los momentos en que Raúl se había comportado de forma extraña. Sus constantes preguntas sobre Isabel, sus burlas sobre sus intereses, sus comentarios sarcásticos sobre nuestros planes. Entonces, parecía su forma habitual de ser, pero ahora todo adquiría un significado siniestro. No solo envidiaba, trabajaba activamente para hacerme daño. Salí del salón, dejándolo solo, y me dirigí a la puerta. Necesitaba irme. El aire en ese apartamento se había vuelto asfixiante. Me resultaba insoportable estar cerca de él, de la persona que había pisoteado mi felicidad sin piedad. Al salir a la calle, sentí cómo la lluvia fría golpeaba mi rostro, pero eso no era nada comparado con la tormenta interna. Caminé sin rumbo fijo, sin darme cuenta de las calles de Barcelona por las que pasaba. Cada recuerdo mío de Isabel estaba ahora manchado por la traición de Raúl. ¿Fue su amor verdadero? ¿O también lo envenenaron sus mentiras? Terminé en el parque de la Ciutadella. Los bancos estaban mojados, los árboles se inclinaban bajo el peso de la lluvia. Me senté en uno de ellos, sintiéndome vacío. Todos esos meses, cuando traté de entender qué había salido mal, culpándome, analizando cada discusión, cada malentendido, todo fue en vano. La razón no estaba en mí, ni en ella. Estaba en él, en el hombre a quien amaba y en quien más confiaba en el mundo. El teléfono sonó. Era Raúl. Lo desconecté. Luego, de nuevo. Sabía que no se rendiría. Al final, dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba entrecortada, con notas de desesperación. Marcos, por favor, habla conmigo. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero tengo que explicarte todo. Tengo que intentar arreglar esto. Te lo ruego. No lo escuché hasta el final. Simplemente borré el mensaje. ¿Qué explicación? ¿Qué podía decir que pudiera arreglar algo así? Mi corazón estaba roto no solo por la pérdida de Isabel, sino también por la destrucción de la imagen de mi hermano, quien había sido mi apoyo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas, en meses. Me mudé de Barcelona a Sevilla. Cambié de trabajo. Apenas me comunicaba con amigos en común. Intentaba comenzar una nueva vida, pero la herida no sanaba. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, y por las noches soñaba con Isabel y Raúl, parados uno al lado del otro, pero sus rostros estaban distorsionados por el dolor y la mentira. Raúl intentó contactarme innumerables veces. Llamaba, escribía, incluso vino a Sevilla, pero me negué a verlo. Mi madre, Catalina, me llamaba cada semana, su voz llena de preocupación. Ella no sabía toda la verdad, solo que Raúl y yo habíamos tenido una discusión y yo me había ido. Marcos, hijo, ¿qué está pasando? Tu padre está tan preocupado. Raúl no es el mismo. Ha perdido peso, no duerme. Dice que te ha hecho mucho daño. Por favor, habla con él. Son hermanos. No podía. Simplemente no podía. El dolor era demasiado grande. Sentía que si volvía a ver a Raúl, simplemente explotaría. Una noche, mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento alquilado en Sevilla, mirando por la ventana las calles iluminadas, de repente se me ocurrió. Isabel, ¿qué pasaba con ella? ¿Cómo se sentía ella creyendo todas esas mentiras? Ella sufrió no menos que yo, sino más. ¿Y cómo podría vivir con el hecho de que no sabía que su sufrimiento fue causado por mi propio hermano? La encontré en las redes sociales. Su perfil estaba privado, pero vi algunas fotos.
Se veía diferente. Su sonrisa no era tan brillante. Sus ojos parecían apagados. Estaba en otra ciudad, en Málaga. Quizás ella también estaba tratando de empezar de nuevo. Debería decirle todo. Decirle que toda nuestra historia terminó debido a la dolorosa envidia de mi hermano. ¿Podría perdonarme por no haberla protegido de esas mentiras? ¿O esto solo le causaría más dolor? Pasaron varios meses más. La vida en Sevilla poco a poco comenzó a mejorar. Encontré trabajo, hice algunos amigos nuevos, comencé a ir al gimnasio, pero mi mundo interior seguía destrozado. El dolor de la traición de mi hermano y la pérdida de Isabel seguía arraigado en lo más profundo. Una mañana, mientras iba al trabajo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero el código de área era de Barcelona. No quería contestar, pero algo me impulsó a levantar el auricular. ¿Diga? Mi voz sonó seca. Al otro lado del teléfono, se escuchó una voz que reconocí al instante. Era la voz de Manuel, el mejor amigo de Raúl, con quien también solía ser amigo. Marcos, soy Manuel. Sé que no quieres hablar con Raúl, pero tienes que saberlo. Tuvo un accidente. Su coche está en el hospital ahora. Su estado es grave. El mundo se tambaleó de nuevo. Sentí como la tierra se abría bajo mis pies. Raúl, mi hermano, ¿es posible que él? ¿Qué le pasó? Apenas se me escuchaba la voz. Lo atropelló un coche mientras cruzaba la calle. Él estaba deprimido, Marcos. No paraba de hablar de ti, de cómo había destrozado tu vida. Bebía constantemente. No veía sentido a nada. Los médicos dicen que quizás nunca más pueda caminar. Y tal vez ni siquiera sobreviva. Sentí una ola fría recorrer mi cuerpo. ¿Será que mi negativa a hablar con él, mi rechazo, lo llevó a ese estado? Se me hizo insoportable. Todas las ofensas, toda la ira que había acumulado durante tanto tiempo, de repente parecieron tan insignificantes comparado con lo que le podría haber pasado. Inmediatamente compré un billete para el próximo tren a Barcelona. Durante todo el trayecto me movía inquieto en el vagón, y en mi cabeza pasaban recuerdos de nuestra infancia, de cómo Raúl siempre me protegía de los acosadores, cómo me enseñó a tocar la guitarra, cómo compartía conmigo el último trozo de chocolate. Era mi hermano mayor, y a pesar de todo el dolor que me había causado, no podía imaginar un mundo sin él. Al llegar al hospital, me dirigí directamente a la unidad de cuidados intensivos. Catalina y nuestro padre, José, estaban sentados en el pasillo, sus rostros pálidos y demacrados. Al verme, Catalina se lanzó a mis brazos, llorando. «Marcos, has venido. Él está muy mal». José, normalmente tan fuerte, parecía destrozado. Solo me asintió, con los ojos llenos de dolor. Entré en la habitación. Raúl yacía en la cama, conectado a máquinas. Su rostro estaba pálido, cubierto de rasguños, y su cabeza vendada. Se veía tan pequeño e indefenso, no como lo recordaba, no como era cuando confesó su traición. Me senté a su lado tomando su mano fría. Estaba tan débil. «Raúl», susurré, y mi voz tembló. «Raúl, por favor, aguanta. Estoy aquí. Estoy a tu lado». Me senté allí durante horas, mirándolo, y las lágrimas corrían por mis mejillas. No era ira, no era resentimiento, era dolor. Dolor porque ambos sufríamos, porque nuestra familia estaba rota, porque el amor fraternal había resultado tan frágil. Unos días después, Raúl recuperó la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente y me miró. En su mirada había sorpresa, y luego arrepentimiento. «Marcos», susurró, su voz débil y ronca. Le apreté la mano. «Estoy aquí, Raúl. Estoy aquí». Perdóname, hermano». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo lo siento tanto. Estaba ciego, era tonto. Lo destruí todo». Sentí un nudo en la garganta. Quería decirle que no lo perdonaría, que me había arruinado la vida. Pero al ver su rostro demacrado, sus manos débiles, no pude. En ese momento, todas las ofensas pasaron a un segundo plano. Solo quedaba una cosa. Su vida pendía de un hilo. «No hables de eso ahora, Raúl», dije. «Solo recupérate.
Hablaremos de todo cuando estés más fuerte. Él asintió débilmente, y una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Lenta, muy lentamente, Raúl comenzó a recuperarse. El camino hacia la recuperación fue largo y doloroso, pero él luchó. Todos los días iba a verlo. Me sentaba junto a su cama, le leía libros, le contaba las noticias, incluso si él no podía responder. Nuestros padres estaban cerca, su presencia nos daba fuerza. Era como el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo escrito con dolor, pero ahora también con esperanza. Un día, cuando ya podía sentarse en la silla, nos quedamos solos por primera vez en mucho tiempo. El silencio en la habitación estaba lleno de emociones no dichas. Marcos, comenzó Raúl, yo quiero que sepas, no me justifico. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que entiendas por qué. Siempre sentí que vivía a tu sombra. Eras tan libre, tan despreocupado, todo te salía fácil, y yo tenía que luchar por cada logro. Y cuando conociste a Isabel, ella fue la gota que colmó el vaso. Veía cómo te miraba, cómo se reía contigo. Me sentía como una nada, y esta envidia me carcomió por dentro. No veía otra salida que destruir lo que te hacía feliz. Fue un grito de ayuda que no pude expresar de otra manera, un grito estúpido y egoísta. Lo escuché, y por primera vez en mucho tiempo sentí no solo dolor, sino también un atisbo de comprensión. Nunca había pensado en lo difícil que le resultaba vivir bajo el peso de sus propias expectativas, y, quizás, de mis éxitos involuntarios. Yo entiendo que no es una justificación, Raúl, dije, tratando de que mi voz no temblara. Y lo que hiciste me causó un dolor insoportable, pero veo que tú mismo sufriste, y eso cambia las cosas. Me miró, y en sus ojos había un atisbo de esperanza. Tú podrás perdonarme algún día. Respiré hondo. Perdonarlo. Esa palabra parecía tan pesada, pero vi su sufrimiento, su arrepentimiento, y sabía que si quería seguir adelante tenía que intentarlo. No lo sé, Raúl, respondí honestamente. No sé si podré perdonarte por completo. El dolor es demasiado profundo. Pero quiero intentarlo. Por los dos. Por nuestra familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y asintió. Isabel, dije en voz baja. ¿Qué pasa con ella ahora? Ella también necesita saber la verdad. Raúl bajó la mirada. Yo ya había pensado en eso. Sé que tengo que contarle todo. Lo haré tan pronto como pueda, y aceptaré cualquier decisión que ella tome. Al día siguiente volví a hablar con él, cuando nos quedamos solos. Raúl, creo que debo ir a ver a Isabel. Tengo que hablar con ella, contarle lo que pasó. Su mirada estaba llena de dolor, pero asintió. Sí, Marcos, tienes que hacerlo. Y yo estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Estoy preparado si ella nunca más quiere verme. O a ti. Pero debes saber la verdad. Una semana después, yo ya estaba en el tren con destino a Málaga. Mi corazón latía como un loco. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Me perdonaría por no haber sabido, por no haber visto lo que estaba pasando. Encontré su dirección a través de una vieja amiga. Su apartamento estaba en un viejo barrio de Málaga, con calles estrechas y balcones adornados con flores. Subí las escaleras, y cada paso me resultaba difícil. Llamé a la puerta. Un momento después se abrió, y en el umbral estaba Isabel. Sus ojos se abrieron de asombro, y luego se llenaron de algo que no pude descifrar. Una mezcla de shock, dolor y, quizás, esperanza. ¿Marcos? Su voz era suave, casi un susurro. Isabel, dije, y mi voz tembló. Necesitamos hablar. Le conté todo, sobre la envidia de Raúl, sobre su confesión, sobre su accidente, sobre cómo se arrepentía. No oculté nada, contándole cada detalle, cada sentimiento, cada dolor que había experimentado. Vi cómo su rostro cambiaba. La expresión de shock dio paso a la incredulidad, luego a la ira y luego a un dolor profundo y agudo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y se sentó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Yo... No puedo creerlo, dijo entre sollozos. Todo este tiempo, todo fue una mentira.
Todas esas palabras que escuché, todas esas dudas. Lo sé, Isabel, dije, arrodillándome frente a ella. Lo sé. Y lo siento tanto por no haberlo visto. Lo siento mucho por no haberte protegido. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sufrí tanto, Marcos. No entendía por qué habías cambiado tanto. ¿Por qué te habías vuelto tan frío? Pensé que la culpa era mía, que estaba haciendo algo mal. No es tu culpa, Isabel. Nunca lo fue, dije. Era su dolor el que distorsionaba su mente, pero eso no es una excusa, y él lo sabe. Nos sentamos así durante mucho tiempo, simplemente hablando, recordando el pasado, tratando de entender cómo todo pudo haber salido tan terriblemente mal. Hubo muchas lágrimas, mucho dolor, pero también mucho alivio. Alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. ¿Y ahora qué? Preguntó suavemente. Su voz aún temblaba. La miré. A esta mujer a quien amaba tanto, y cuya vida también había sido destrozada. No lo sé, Isabel. No sé qué pasará después. Raúl está muy débil ahora. Puede que nunca se recupere por completo. Y su padre biológico, lo escuché salir de la cárcel hace poco, y ha estado tratando de contactar a Raúl. Raúl siempre le ha tenido miedo porque es una persona muy violenta. Esto también podría haber influido en su comportamiento. Quizás este miedo intensificó su conflicto interno. Y no sé qué hacer a continuación. No sé si podré perdonar completamente a Raúl, y si tú podrás perdonarme por no haber podido ver su dolor. Pero sé una cosa, ya no quiero vivir en la mentira. Quiero intentar construir algo de nuevo, si es posible. Pero no puedo hacerlo solo. Isabel levantó la vista y vi en sus ojos un atisbo de esperanza que no había visto en tanto tiempo. Nosotros podemos intentarlo, Marcos, paso a paso. La tomé de la mano, y fue como volver a casa después de un largo y agonizante viaje. Estábamos en el umbral de algo nuevo, incierto, pero ahora estábamos juntos, listos para enfrentar el futuro, fuera el que fuera. Teníamos mucho que superar. La reconstrucción de la confianza, el posible regreso del peligroso padre de Raúl, quien, sospechaba, podría causar nuevos problemas, y, por supuesto, las formalidades legales relacionadas con los documentos de Raúl después de su accidente, que podrían complicar enormemente su vida. Pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí que la luz al final del túnel no era un espejismo.